un día, bueno, hace unos días, estaba platicando con un guardia de seguridad que me cae muy bien. Y bueno, aquí donde vivo, pues como que parece que va a llover, pero no ha llovido. Y dijo, pues, junto con una chava que por donde yo vivo, y dijo, vamos a hacer una danza de la lluvia para que llueva. Y en eso se me ocurrió decir, le dije, no, eso no va a funcionar. Dije, mejor vayan a misa y pidan. Vayan a misa y pidan. Ahí se quedó. Yo lo dije con mucha fe porque dije, bueno, son personas que creen en Dios pero que no van a misa. Y así lo dejé, ¿no? Digo, muchas veces esos son oportunidades de milagros importantes para todos. Que una persona vaya y se convierta. De nuevo. Entonces, eh, salí, regresé y el guardia me volvió a hablar y me dijo, tu fe es muy diferente a la mía. Y yo le pregunté por qué. Y él lo que dijo fue, pues es que yo no creo en el templo. Y me dijo, y le pregunté, pues entonces ¿en qué crees? Y él me dijo, no, pues sí creo en Dios y en los santos y en Jesús. Dije, bueno, pues entonces pídele a Dios y a los santos y a Jesús, así como puedas, aquí, pues que traigan la lluvia, ¿no? Se acuerde de él. Y ya así lo dejé. Y después me puse a reflexionar un poco. Decir, pues nuestra fe no es diferente. Y si se pusiera a pensar un poco, su fe no sería su fe, sino que fuera gracias a esos sacerdotes que están ahí en el templo, a ese templo, a esa iglesia que somos nosotros, ¿no? Y me doy cuenta que, como todas ciertas cosas, en este caso y sobre todo aquí, pues en este país en el que vivo, que lo amo mucho, me encanta, y también amo vivir en mi ciudad, pero sí que hay una falta, pues, de razón, o sea, de razonamiento, de pensamiento crítico. Lo que la fe que tenemos él y yo tal vez es la misma. Lo que no es lo mismo es nuestro pensamiento crítico, nuestra razón sobre la fe. Me acuerdo mucho de San John Henry Newman, un, si no mal recuerdo, ex anglicano, cardenal ex anglicano, que pues poniéndose a estudiar dijo, ah caray, como que esto no va bien de lo que estamos haciendo, y se convirtió al catolicismo, ¿no? Terminó siendo un obispo católico y bueno, santo y doctor de la iglesia, si no me equivoco. Y, y es que es eso, muchas veces lo que nos falta en algunos casos es más razón complementada con la fe. Y en otros casos hace falta más fe complementada con la razón, como por ejemplo en Europa. En Europa que empezaron con ese racionalismo y todo, incluso llegando a afectar pues varias zonas fuera de Europa como Turquía, en las que ese racionalismo empezó a traer pues muchos cambios malos para todos, y por eso muchas cosas como el aborto y su falta de población de jóvenes que tienen en Europa, pues es gracias a esas cosas de racionalización sin la fe. Porque lo que racionalizan son las emociones. Y eso causa muchos problemas. Racionalizar emociones es justificar las emociones. Racionalizar en la verdad, que la verdad es Jesús, es racionalidad de verdad. Pero bueno, antes de pasar a la razón y la fe en la verdad,
igual, esto de razonar las emociones también tiene más explicaciones ahí. Hace un momento estaba viendo un video de un doctor con que bueno, es psicólogo, y específicamente psicólogo con personas que se sienten atraídas por el mismo sexo, especialmente hombres. Bueno, sí, mencionaba más hombres, la verdad mujeres no mencionó en lo que he visto, mencionaba hombres. Y lo que decía es que estos hombres tenían un perfil como muy común, y ese perfil común era que tenían mucha ansiedad y mucha falta de seguridad sobre sí mismos. Y la segunda parte es que en su infancia vivieron cosas similares. No estaban en ese círculo interior en el que los hombres se desempeñan mejor, ¿no? O nos desempeñamos mejor, porque aquí me tengo que incluir. Solo que a veces actúo, o más bien hablo, como si fuera un investigador viendo desde fuera. Pero no, también yo. Este, pues en los deportes, en estas rebeldías de luchar con tus amigos, de seguir adelante, de sentir admiración por tu padre, ¿no? Y sobre todo ese punto es muy esencial, ¿no? De tener un padre que esté ahí, que te vaya empujando, o un hermano, ¿no? Un primo, etcétera, ¿no? Que te vaya empujando, paz, ¿no? La mayoría de estas personas empezaba a sentir una falta de, de masculinidad en sí mismos desde niños, y esa falta de sentirse masculinos, de sentirse hombres, pues era lo que les hacía atraer otros hombres porque querían ser como ellos, ¿no? Querían ser como esos hombres. Pero al no entender muy bien y al sentir ese sentimiento de, bueno, ¿por qué no me siento yo hombre y por qué quiero ser como esos hombres? Pues en eso, al racionalizar esa parte, racionalizar sobre la emoción o a justificar la emoción y con todo el contexto que hay alrededor, es como la respuesta es errónea que tuvieron, porque, bueno, ahorita voy a hablar de eso, la respuesta errónea que tuvieron fue, entonces me atraen los hombres como, como pareja sentimental, ¿no? Y empieza el desfogue de muchas cosas, ¿no? Entonces este doctor decía que muchos de sus clientes, bueno, digo clientes porque hay psicología centrada en el cliente y no tratan a la persona como un enfermo o un paciente, sino como cliente. Hay una corriente psicológica alrededor de esto, pero no voy a meter en eso. Este, pero que sus clientes regresaban de otros psicólogos que les decían que no, es que tienes que seguir ese sentimiento y que aceptar ese sentimiento está bien y así. Pero todos esos hombres que llegaron después con él, que ya venían de otros psicólogos, no se sentían comprendidos por esos psicólogos que les dijeron que tenían que seguir esos sentimientos y esas emociones como lo hacían. Es decir, esas personas, varones, esos varones, sabían en su interior que en su corazón había una masculinidad que descubrir, ¿no? Y que la respuesta que le estaba dando el mundo y ciertos psicólogos era errónea, que no llenaba su corazón. Entonces llegan con este psicólogo y los empieza a escuchar y los empieza a comprender y les empieza a decir, paz, ¿no? O sea, te empezaron a traer y tú no supiste cómo manejar esto, pero es porque tú tuviste una falta de ese ejemplo de masculinidad, de ese cariño masculino, ese compañerismo de los hombres, medio bruto, fuerte. Y pues por eso te llegaron a traer los hombres. Y es que, pues así pasa. La realidad del corazón del hombre, hombre como ser humano, que es varón y mujer en complementariedad, pues es muy clara, ¿no? Dios lo ha definido muy claro y la neurociencia hoy va, gracias a Dios, avanzando en que, hey, pues lo que es, ¿no? O sea, el varón en su biología es varón.
vuelvo a decirlo, desde el corazón, la mente, el alma, todo, su cuerpo. La mujer es mujer. Que hay muchos desórdenes en la vida actualmente porque no estamos en este ejemplo de la familia que tanto necesitamos, ¿no? De la perfección familiar. Bueno, que nosotros no somos perfectos, pero sí podemos pedirle a la familia más hermosa de este mundo que nos puede ayudar. Pero al no tener ese, pues surgen todas estas distorsiones de la identidad personal. Y es otro ejemplo de una falta de razón, ¿no? De toda esta manipulación que hay alrededor de nosotros y que, vuelvo a decirlo, hay gobiernos, instituciones privadas muy con adquisición económica muy fuerte que pues desempeñan esto, principalmente con el objetivo de bajar la población mundial porque tienen miedo de que los recursos se vayan a perder cuando ellos son los que consideran más recursos y son las mismas personas que han terminado los Epstein Files, que han abusado de niños y han hecho cosas terribles, ¿no? Son esas mismas personas las que van invirtiendo en lo que es el aborto, invirtiendo en que la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este rollo, la eutanasia, no sé. Pero con el objetivo de eso, de bajar la población mundial y de tratarte a ti y a mí como si no fuéramos personas, sino pseudo personas. Es decir, como si fuéramos humanos de segunda categoría. Muchos así lo piensan, muchos así lo ven. Si no me crees, pues investigalo. Y lo verás. Digo, hay pues cosas muy concretas que hablan de ello y no es, ¿cómo se llama? Bueno, no son estos casos en los que se inventan cosas y así, no. Son cosas muy reales y que hay documentos plasmados y hay entrevistas plasmadas, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, pues es que Dios nos llama a la perfecta complementariedad, ¿no? Vuelvo a decirlo, no es lo mismo comerte un dulce que comerte un plátano, no, que comerte un plato, posiblemente con un plátano, con una fruta, con arroz, con carne, con aguacate, grasas, nueces, es- sus, su lechuguita, no sé. O sea, un plato bien complementado, ¿no? Con todos los nutrientes, macronutrientes y macronutrientes necesarios para que el cuerpo avance, ¿no? Igual, la ciencia, me gusta mucho investigar sobre la nutrición y la ciencia es como la dieta mediterránea, la isla que incluye todos los nutrientes posibles, es la mejor. Es la mejor. La que incluye todo el complemento de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, sales, no sé, todo este complemento, ¿no? De lo que hay. Es lo más necesario para el cuerpo, para el hombre, para el ser humano. Y pues igual, el aceptar cómo Dios nos hizo, buscando la verdad y viendo la complementariedad que hay entre ellas, ¿no? Varón y mujer los creó, y un hijo necesita de su padre y de su madre. Así tal cual. Eh, ¿Qué más? Fe y razón, o sea, en este caso, fe y razón. Ay, ya me cansé. Fe y razón es, pues, algo que es muy complementar, ¿no? No se puede tener solo una fe muy ciega y tampoco se puede tener un razonamiento sin fe, ¿no? Las dos cosas sin la otra, o sea, una cosa sin la otra termina en desastre. Termina en tristeza y termina en cosas que pues nadie quiere, ¿no? Como el marxismo, el socialismo y muchas otras cosas más. O como en las sectas en las que pues la gente se suicida porque cree que tiene que hacer mil cosas. O pues estas sectas musulmanas que también terminan haciendo desastres, ¿no? Ey, que no todos los musulmanes son malos. Eso hay que aclararlo. Si bien la religión musulmana pues viene de la religión judía y ahí Abraham con sus dos hijos pues ahí se dividió todo.
compartimos ciertas cosas. Pero bueno, la religión católica es la más complementada, por cierto. Es la más complementada y la más razonable, de hecho. Y la única con el perdón de la misericordia. Establecido más fuertemente que ninguna otra, ¿no? La otra cosa que veo que le falta razón y que la gente empieza a meter por sentimientos, por emociones, pues por cosas ahí medio diabólicas. Por ejemplo, esto del Reiki, el yoga, el tarot, no se diga, los horóscopos, eh, no sé, esto de las constelaciones, sabe qué tantas cosas. Todas estas cosas son por falta de razón, ¿no? Que es como, es que mi fe, y porque mucha gente católica va y lo practica, ¿no? Mi fe me dice que puedo hacer esto y esto, ¿no? No sé. Es que, sí, no sé, son muchos ejemplos y la verdad. Me da un poco de flojera pensar en ellos, porque sé que ni siquiera tienen un buen fundamento para poder hablarlos. Pero, mm, mm, o sea, no sé, por ejemplo, los horóscopos, que es como, pues sí, Dios quiere lo mejor para mí, y como Dios quiere lo mejor para mí, pues lo que dicen los horóscopos es como lo que viene para mi futuro, ¿no? Y ese es lo mejor, ¿no? Y Dios quiere prosperidad para mí. Y entonces vas y le crees a los horóscopos porque como Dios cree que quiere prosperidad para ti, los horóscopos seguramente son una idea, una ayuda súper genial. Pero no. La realidad, por ejemplo, de la providencia, según el catecismo de la Iglesia Católica, es que la providencia es aquello que Dios nos da para llegar a nuestro fin último. Y nuestro fin último es la santidad, llegar a esa plenitud del amor de Dios. Entonces, puede que la pobreza también sea parte de ello, puede que el sufrimiento sea parte de ello, las enfermedades sean parte de ello. Muchos santos, ¿no? El martirio puede ser parte de ello, ¿no? Y eso no tiene, y el horóscopo nunca te va a decir, sí, mañana vas a ser martirizado. No les conviene decir eso. Y, y no es como que Dios quiere que seas martirizado, sino que en, en la lucha por la verdad, pues uno va por aquello que es más necesario, ¿no? Y el demonio, pues, que intenta separar las cosas buenas para que nos obsesionemos con ellas y que nos olvidemos de todos los demás y al final perdamos el rumbo, pues hoy sí que lo está haciendo muy bien. Toda en la historia de la humanidad siempre ha habido momentos terribles, ¿no? Momentos terribles. Solo hay que estudiar un poquito de historia para saberlo. No es la primera vez que pasan cosas así. Y no será la última, tal vez. Pero ese es el punto. La complementariedad es muy necesaria. Y sobre todo en la fe y la razón. Si tienes dudas de tu fe, ve al catecismo. Ve al catecismo de la Iglesia Católica. Ahí encuentras casi todo. Si eres un ñuñazo como yo, puedes investigar la vida de los santos, puedes investigar muchos otros archivos que hoy, pues, ahí tengo en mi memoria, pero son demasiados. Y ahorita estoy muy enfocado con una cosa especial sobre, pues, los medios de manipulación. Precisamente psicoafectivos. Que existen, son reales, neurológicamente comprobados, neurocientíficamente comprobados, porque la neurología es otra cosa, que obviamente tiene relación, pero el nombre son diferentes. Neurocientíficamente comprobado que la manipulación de la gente es algo que sucede y hay unos cuantos teóricos que siempre lo han sabido mostrar y hacer desde hace muchísimos siglos, solo que ahora pues se puede demostrar científicamente que se puede hacer y que la gente lo hace. Bueno, gente con mucho poder lo hace, ¿no? Manipular. Es difícil, incluso de pensar, o sea, me da cierto asquito. Pero bueno, lo mejor que podemos hacer en contra de ello, primero es, si ya tienes fe, pues ir a esa Eucaristía, a esta familia hermosa de Jesús, María y José, a pedir ayuda, a la confesión, ¿no?
Y si tienes dudas sobre la confesión y todo eso, pues investiga más. Lo que te hace falta más es pensamiento crítico, es fe, es estudiar, es cuestionar, preguntarte más. Es que no voy a la iglesia porque los padres han abusado de niños. ¿Y sabes en dónde hay más abusos de niños? ¿Sabes cuál es el porcentaje de abusos de niños que hay en la iglesia? ¿Y de dónde viene? Viene de las casas, viene de las familias. Y hay muchos más. O sea, la iglesia creo que está alrededor de un 4%. ¿Dónde está el otro 96%? En las casas. Y eso es lo que hay que mover, eso es lo que hay que indagar, eso es lo que hay que investigar. Y a eso me dedico yo, a investigar más sobre las familias, sobre cuál es el centro, sobre todas las cosas que hacen que nos desintegremos de las familias, de nuestra identidad que Dios nos dio, que nos regaló y que es de Él. Nuestra vida es de Dios, no hay que olvidarlo. Es más de Dios, mi vida es más de Dios que mía. Tu vida es más de Dios que tuya. Y eso hay que entenderlo. Pero, vuelvo a decirlo, hay que tener momentos de silencio, no estar con todo el ruido que nos ofrece el mundo, con las tonterías que puedes investigar en TikTok. Ojo, que puedes a lo mejor encontrar una que otra buena. Personalmente a mí no me gusta TikTok. Me gustan más los videos largos y las lecturas, sobre todo. Pero es eso, o sea, ir leyendo, buscando respuestas, ver que sí tiene sentido, ver que no, complementándolo con otros libros, con otros documentos, con otras investigaciones científicas. No te quedes con una sola fuente, sino investiga dos o tres, cuatro, no sé, las que puedas. Y ve paso a paso a tu tiempo, pero sigue investigando y creciendo tu cerebro. Todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y comúnmente, mejor me callo. Pero puedes hacerlo. O sea, la idea es que, nada más bien, la verdad es que puedes hacerlo. Pero tienes que hacerlo, tienes que quitarle tiempo a esas cosas estúpidas que te quitan razonamiento, que te quitan pensamiento crítico y abrirle espacio a las que sí te la dan, complementándolo con la fe. No puedes dejarla, ¿no? Porque es tu vida, la verdad, sin Dios no vivimos. Y el que quiera debatirlo, pues puede hacerlo, está equivocado. Pero bueno, eso es todo. Fe y razón, complementariedad, pensamiento crítico, ponte a estudiar y sigue.